Hola a todos, en esta novena edición de Café Conecta contamos con Iván Aitor Lucas del Amo, director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Principado de Asturias. En menos de un año os habéis tenido que enfrentar una gran crisis sin precedentes. ¿Qué papel ha jugado vuestra consejería y de qué os sentís más orgullosos y, bueno, en qué se podría haber mejorado? Hola, muy buenas, Carlos, y muchas gracias por la invitación. Pues mira, la Consejería de Ciencia ha tenido un papel relevante. Orgullosos nos encontramos y nos sentimos de todo y cada una de las cosas que hemos puesto en marcha o impulsado o coordinado o empujado, ¿no? Porque depende un poco de cada una de ellas, pues nuestro papel ha sido diferente. Eh, Muy entusiasmados porque ha habido una reacción muy positiva por parte de empresas, de movimientos sociales. Se han puesto a trabajar en la misma línea todos y todas. Hemos visto los resultados y obviamente ha sido un trabajo duro, pero muy satisfactorio. Las pruebas obtenidas o los resultados obtenidos hacen, como todos y todas podéis ver, de Asturias una región con muchísimo liderazgo, con muchísimo talento y que hace que este trabajo que ahora hemos puesto, esta comunicación entre entidades públicas y privadas, todos en la misma dirección, pues han hecho o hemos logrado unos resultados excelentes. Yo creo que como asturiano es para sentirse orgulloso. Cierto es lo que comentabas en tu parte inicial de la pregunta, que nadie esperaba esto en este primer año. Nos ha pillado a todos un poco pues, la parte del aprendizaje y ha sido más fácil gracias también al esfuerzo y la colaboración de todas estas entidades, ¿no? Que nos han hecho tal vez el trabajo un poco más llevadero. Pero cierto es que tenemos muchísimo potencial y creo que es para sentirse orgullosos y orgullosas y empezar en esta línea que se ha marcado para seguir empujando la política de I+D+I del Principado de Asturias. Un caso claro de esta colaboración entre empresas, instituciones e incluso ciudadanos es ese consorcio formado por ArcelorMittal, ThyssenKrupp e Idonial para la fabricación de viseras protectoras y respiradores. ¿Crees que esta colaboración será fundamental para Asturias? Sí, es fundamental ya no por el resultado, que también lo es, resultado que, por cierto, pues, se va a exportar a otros continentes, resultado del que se puede nutrir también nuestra sanidad pública si hiciese falta en otra ola o en otro ataque virulento de esta COVID. Pero creo que es interesante lo que hemos aprendido, ¿no? El know-how que nos queda como, vamos a decir, como comunidad autónoma, ¿no? Dos empresas que cada una se dedica a líneas completamente diferentes, un centro de investigación que, bueno, pues obviamente tiene líneas compartidas por ambas empresas, un movimiento ciudadano como es el movimiento Maker, que también ha participado y ha colaborado, y al final todo esto metido en una coctelera lo que ha dado ha sido una EPI homologada, que hemos de decir que somos de las pocas comunidades autónomas que ha conseguido este hito y en un tiempo récord, porque todos imaginaréis que para homologar una EPI pues esto lleva meses de trabajo y nosotros lo hemos conseguido contrarreloj. Y también unos respiradores que, ya digo, afortunadamente no han hecho falta en nuestro sistema sanitario. Queda ahí el conocimiento y la realización por si en un momento determinado tuviésemos que volver a echar mano de ello y sobre todo también pensando en otras comunidades o en otros países donde este esfuerzo colectivo que se ha llevado a cabo Asturias pues pueda llevar ese pequeño grano de arena con el orgullo de poder poner hecho en Asturias, ¿no? Y yo creo que esto es algo importante para la región porque nos ha enseñado a trabajar de maneras diferentes, nos ha enseñado a apartar, pues a veces no disputas, sino digamos carreras por conseguir otros objetivos, competencias que son sanas, obviamente, en el mercado en el que movemos, pero en este caso ha quedado claro y manifiesto que obviamente cuando todos encontramos un objetivo común y nos marcamos esa meta, pues los resultados son óptimos, ¿no? Y esto nos tiene que hacer reflexionar
y pensar si realmente como comunidad autónoma, si nos juntásemos, que es un poco el trabajo que se ha iniciado y que esperemos que continúe, pues qué resultados nos puede dar, ¿no? Y yo creo que el resultado y el objetivo que tenemos que perseguir es esa Asturias competitiva, esa Asturias que de verdad nos haga atraer talento, generar empleo de calidad, bueno, volver otra vez y poner a Asturias en el mapa donde se merece realmente y que nuestras empresas puedan competir con otras de mayor tamaño, de ámbito nacional o internacional, ¿no? Creemos que obviamente Asturias puede lograrlo, lo va a lograr sin duda, y esta carrera que ha comenzado ahora, este empujón que nos ha dado la COVID-19, pues obviamente nos ha marcado un poco la estela a seguir, ¿no? Además, la posibilidad del rebrote es real. Debemos adaptar parte de la industria a fabricar cuanto antes esos EPIs made in Asturias. Sí, en cuanto al rebrote es cierto es decir, no estamos libres de él, el virus sigue con nosotros y es algo que quiero volver y aprovecho, si me permites, a recalcar, ¿no? Que esto es serio, esto no es motivo para que relajemos nuestras medidas, tenemos que seguir con la mascarilla, con las medidas de higiene, con el distanciamiento social, evitando aglomeraciones de personas. Todo esto nos va a ayudar a que ese rebrote no llegue, y si llega, no llegue tan fuerte, pero ya digo que esto es algo que no vamos a poder evitar en esta nueva normalidad hasta que encontremos o bien una vacuna o bien medicamentos que nos ayuden a paliar a paliar la enfermedad. En cuanto a tener en Asturias la posibilidad de fabricación de EPIs, totalmente recomendable. Lo hacen las administraciones nacionales, esta recomendación, y lo hace también la Organización Mundial de la Salud. Hemos visto como punto flaco, ya no de Asturias, sino de todos los sistemas sanitarios europeos, la gran dependencia que se tiene en fabricar estos EPIs, mascarillas, guantes, etcétera, etcétera, que tenemos de industrias extranjeras, ¿no? Que obviamente cuando allí también tienen los síntomas que hemos tenido nosotros y han tenido que confinarse, porque recuerdo un poco que el confinamiento ha sido a nivel mundial, no hay ningún solo país que se libre del confinamiento total o parcial, hemos visto que se resienten y que nosotros encontramos mercados saturados, complicado el abastecerse. Yo creo que el conocimiento que hemos adquirido a lo largo de esta primera ola que hemos recibido, esta ola tan brutal, nos tiene que hacer reflexionar y pensar, ¿no? Es decir, que aquí en Asturias tenemos que ser, si no autónomos del todo, casi autónomos, ¿no? Y por ello creo que también, además, es una salida muy buena para mucha industria asturiana el poder reconvertirse o el poder incluir dentro de sus líneas de negocio la fabricación de EPIs y de otros materiales sanitarios, ¿no? Asturias además está liderando 4 proyectos nacionales frente al coronavirus, 2 por el CIN, 1 por el UCA y 1 por la Universidad de Oviedo. ¿Nos puedes detallar un poquito en qué están basados? Sí, yo sin entrar mucho en los pormenores de los proyectos, sí que os comento un poquito, bueno, por encima, ¿no? Tenemos varios proyectos en marcha que lidera la Comunidad Autónoma de Asturias. Muchos de ellos pues igual han pasado un poco desapercibidos por la vorágine de información que nos hemos visto envueltas estas semanas, pero sí comentar que tenemos algunos proyectos que van encaminados pues, al diagnóstico, al comportamiento del virus, a ver la inmunidad, cómo responde. También tenemos algunos que van enfocados a fármacos y alternativas terapéuticas. Hay algunos pues, que están financiados, como bien comentadas, por el Carlos III, otros por el CSIC. Digamos que hay de diferentes ámbitos, ¿no? Incluso por nombrar alguno de los que comentabas y otros, pues por ejemplo uno financiado por CSIC que va encaminado a la erradicación de la transmisión por contacto indirecto mediante el desarrollo de superficies antimicrobianas, ¿no? Tenemos también proyectos que están liderados por el ISPA, proyectos de la Universidad de Oviedo que
van sobre pues, eficacia de la vitamina D sobre la morbilidad y mortalidad de en infecciones por SARS-CoV-2, medidas, o sea, el papel de las medidas de salud pública y el pronóstico de pandemias. Bueno, hay unos cuantos proyectos que van en diferentes líneas de actuación o encaminados o, digamos, subvencionados por diferentes áreas. Es decir, que Asturias, teniendo en cuenta la población que tenemos nuevamente que estar totalmente orgullosos de la cantidad de proyectos que directa o indirectamente formamos parte, y deciros que alrededor de 19 proyectos, algunos de la universidad, otros del CSIC, FIMBA, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que obviamente es para sentirse muy, muy orgullosos del papel de nuestros investigadores e investigadoras de esta región, el papel de liderazgo que tienen. Como decíamos, esto tenemos los mimbres y obviamente hay que aprovecharlos, ¿no? Tener en cuenta que Asturias tiene 1.050.000 habitantes y que algunos proyectos estarían en niveles de universidades mucho más grandes, ¿no? Presupuestariamente o en población, ¿no? Y sin embargo, nuestros investigadores han conseguido colocar a la cabeza a entidades como CSIC, Universidad de Oviedo, FIMBA ISPA y un largo etcétera, ¿no? Y pido perdón por dejarme algunos en el tintero, porque ya os digo que hay 19, tampoco quería dar ahí detalles de cada uno y aburrir al público, pero estos proyectos los tenéis en la página Coronavirus Asturias y se han ido haciendo eco a lo largo de este tiempo los medios de comunicación, ¿no? Uno de los retos de las empresas asturianas antes de esta crisis era la transformación digital. ¿Qué otros retos han aparecido? Bueno, el reto de la transformación digital, que es un reto en sí mismo y que además ahora es un reto a vencer. Si antes teníamos o nos lo estábamos tomando como un poco de pausa, ¿no? Las empresas se iban amoldando a estas necesidades poco a poco, haciendo pequeñas inversiones, marcándolo dentro de sus objetivos estratégicos, pero ahora nos hemos dado cuenta que tenemos que dar un paso de gigantes, ¿no? Digamos que la transformación digital ha venido para quedarse. Es algo que sin ello, por desgracia, muchas empresas no van a poder sobrevivir dentro de este, vamos a decir, de esta nueva normalidad en la que nos encontramos. Desde el Gobierno del Principado de Asturias y desde nuestra Dirección General, nuestra Consejería, obviamente decir a la gente que estaremos al lado de todo aquel que lo necesite, ¿no? Mediante nuestra participación en los centros tecnológicos, nuestra coordinación de los centros de desarrollo tecnológicos del Principado, de todas aquellas herramientas de las que disponemos, puestas a disposición de estas empresas, pymes y no pymes, para intentar paliar esta brecha digital que se nos abre, ¿no? Que ya la teníamos antes detectada, pero que ahora, como digo, la velocidad del transcurso de los acontecimientos pues nos lleva a que tengamos que correr de igual manera que corren esos acontecimientos, ¿no? ¿Qué más retos hemos encontrado? Pues hemos encontrado retos en el teletrabajo, que va a ser algo que ha venido para quedarse y que debe de ser regulado y que obviamente, pues aunque no tengamos competencias, sí estamos ya elaborando una pequeña guía de recomendaciones en las que se puedan basar aquellas entidades que sí tienen esa posibilidad legal de regular esto, ¿no? Vamos a encontrar retos en la educación, donde vamos a ver compaginar educación presencial y educación online, en el mejor de los casos, si no online, teniendo, por desgracia, un nuevo rebrote que nos pudiera volver a confinar, y todos esperemos que no. Y vuelvo a repetir, aunque sea pesado, vuelvo a repetir que para evitar eso, por favor, la responsabilidad individual de cada uno es lo más preciado que tenemos en estos momentos. Si yo me cuido, cuido a los demás, y con esto lograremos que esa segunda ola no venga tan fuerte, que es lo que esperamos todos, ¿no? Y como decía, pues esto que es lo que nos lleva a poder o tener que hacer cambios en la educación de todos los niveles educativos, desde colegios, institutos, FP, a universidad, porque esto de la educación no presencial, la educación online, ha venido para quedarse también. Hemos visto que se puede sacar bastante rendimiento, que es una oportunidad para la parte de conciliación si también existe un teletrabajo por detrás. Es decir,
el poder conciliar familia y trabajo, pues eso nos puede llevar también a mejorar nuestro ocio, que también viene con cambios y vienen con cambios para quedarse. Es decir, hemos visto el consumo de cadenas de pago. Esto nos lleva también incluso hasta el mundo de la cultura, ¿no? Donde vamos a ver cambios o ya hay cambios, y obviamente el mundo de la cultura también tiene que reinventarse, innovarse y adaptarse a estas nuevas circunstancias, ¿no? Estamos hablando de cambios en el ámbito de la hostelería, de la cultura, de la hotelería, de la educación, del trabajo. Todo esto que puede parecer que, bueno, luego cuando volvamos a una nueva normalidad o podamos volver otra vez a tener contacto social, he de decir que estos cambios ya están marcados en la hoja de ruta, era algo que se estaba percibiendo, pero claro, estábamos viendo que cada año se introducía en el teletrabajo un 2%, un 3% de la población trabajadora, y que ahora, en menos de 15 días, nos hemos visto todos teletrabajando, quien más, quien menos, ¿no? Esto, obviamente, a todos aquellos y aquellas que estén acostumbrados a hacer videoconferencias, verán también que hay cambios en los viajes, porque obviamente pues probablemente estemos hablando de un descenso de vuelos, un descenso de movimientos entre comunidades autónomas para asistir a reuniones. Es decir, vemos que cualquier cosa de nuestra sociedad, por pequeña que sea, ha venido con o ha sufrido una serie de cambios que estos cambios vienen para quedarse, ¿no? Simplemente una reflexión que todos hagamos a modo personal y veamos cómo era nuestra vida el 8 de marzo, o el 9 o el 10 y cómo es nuestra vida ahora, ¿no? Y que piensen si esa vida no conlleva una serie de cambios, en algunos casos para mejor y otros que tienen que mejorar regulándose, ¿no? Como obviamente he dicho, pues el tema del teletrabajo o la educación en los colegios y la conciliación familiar, ¿no? Pero que piensen algunos cuántas reuniones no se habrán efectuado donde hemos hecho un viaje, donde hemos invertido un día entero para una reunión de hora y media y al final hemos despachado muchas de esas con resultados muy satisfactorios en cuestión de una hora por una videollamada, ¿no? Es algo que, bueno, pues no se practicaba, pero que obviamente ese salto ha ido poco a poco. Como una cifra, os digo así, de los estudios recientes que hay, de los que se pueden encontrar en algunas universidades y algunos stakeholders que están comentando que el teletrabajo pretenden incluir al 30% de su plantilla antes de regresar a la nueva normalidad. Obviamente empresas grandes que ya lo están realizando, pero si esto lo transmitimos a las pequeñas, pues nos encontramos con que estos cambios hay que tomárselos en serio, ¿no? Y estas pymes y no pymes, porque al final que se veían inmersas en el cambio, en la evolución de la digitalización, pues ahora mismo contamos con muchísimo menos tiempo que antes para poder realizarlo, ¿no? Esto nos lleva a tener que reflexionar y tomar las medidas oportunas. Ya les digo que nosotros desde la consejería todas nuestras herramientas a su completa disposición. No queremos que nadie se quede atrás en esta carrera y que esta brecha digital no deje a nadie en el camino. Uno de los ejemplos que bien dices ha sido el fuerce, ¿no? El teletrabajo forzado, ¿no? Al que nos hemos visto. ¿También ha reaccionado, creéis que conseguirá hacer reflexionar a la Administración en la burocracia, en los trámites, en agilizar todas esas situaciones de ventanilla a ventanilla que nos damos a veces de bruces contra ellas? Sí, mira, una de las cosas en las que ya estaba la Administración, o uno de los asuntos en los que ya estaba puesto en marcha era su digitalización, ¿no? Sabíais que hay una ley que obligaba al expediente digital y que la Administración estaba, digamos, poco a poco haciendo ese traslado a lo digital, ¿no? Lo mismo que cualquier empresa, la Administración ha visto cómo cambiaba su modelo presencial a un modelo virtual en cuestión de una semana, ¿no? Esto ha hecho también que se hayan dado pasos de gigante, que muchos procedimientos que estaban en la cola para poder efectuarse a través de procedimiento digital se hayan tenido que actualizar y se hayan tenido que poner al día en ese sentido, ¿no? También los propios trabajadores y trabajadoras del Principado de Asturias, de todos los ámbitos,
tuvieron que marcharse a casa para teletrabajar y ahora se está haciendo un poco la desescalada, ¿no? ¿Esto qué es lo que nos hace reflexionar? Pues que la administración también tiene que entrar en un cambio profundo y adaptarse a esta nueva sociedad que se nos abre, ¿no? Se nos abre una sociedad que probablemente necesita cambios mucho más rápidos y la administración tiene que dar respuesta a ello. Lo vimos en las primeras preguntas cuando nos decías el tema del consorcio, ¿no? De poder homologar una EPI, poder ver. Claro, nuestra reflexión es si lo hemos podido hacer en 21 días, ¿por qué antes se podía tardar meses, ¿no? Si la intención es o era buscar el mismo resultado, encontrar el mismo resultado, que es la homologación de la EPI, ¿no? Cierto es, y hay que decir, que no se pueden tratar todo igual porque en un estado de alarma y con estas necesidades tan acuciantes como cuando iniciamos estos proyectos, pues lógicamente la prisa es a valorar, ¿no? Pero en circunstancias normales tenemos que replantearnos desde la administración pública el coger todo nuestro catálogo de servicios, ver aquellos que se puedan amoldar a estas nuevas necesidades, ver que se amolden a las nuevas necesidades sociales, a las nuevas demandas de la gente, que podamos dar respuesta mucho más rápido y que incluso pues algunos procedimientos se puedan ver minorados en tiempo, minorados en plazos, en formas, en documentación anexa, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que nos abre un nuevo paraguas de visualización de la administración en el siglo XXI. Yo creo que la administración del siglo XXI tiene que responder a esas demandas sociales y sí te digo que se está trabajando ya en ello y que hay varias direcciones generales que bueno, nos hemos tomado algunos de estos cambios muy en serio, que queremos proseguir con ellos y plantear pues una pequeña hoja de ruta o unas recomendaciones y os digo que también hay mucha inercia, pero que a lo largo de este tiempo se ha visto pues en cuanto a cambios administrativos que se han podido hacer mediante videoconferencias, como os decía, procedimientos que se han actualizado y digitalizado en tiempo récord y que una vez que se nos vuelva a abrir los trámites administrativos, veremos cómo algunos de ellos ya se hacen en modalidad online. Entonces yo creo que hay mucha gente en la administración que quiere trabajar por dotar de estas herramientas y por colocar y hacer que la administración sea una administración moderna y ejemplar, ¿no? Y hay mucha gente, como digo, que está en esa línea de trabajo y espero que se puedan ver resultados más pronto que tarde, ¿no? El teletrabajo, como bien decías, ha sido un experimento y ha traído un experimento a lo grande, ¿no? Y ha traído una serie de problemas relacionados con la conexión a Internet de esos trabajadores que viven en pueblos. ¿Qué fecha se marca el gobierno para que un empresario pueda montar una startup tecnológica en una aldea de Asturias y así contribuir a frenar la despoblación de esas zonas rurales? Pues mira, efectivamente nos hemos encontrado con esas dificultades en muchos lugares de Asturias, por la orografía que tenemos, por la dispersión geográfica y también porque todos los esfuerzos que estábamos llevando a cabo y que estábamos realizando, que no eran pocos, era intentar coordinar ayuntamientos con la propia administración regional, con la administración nacional, con los operadores, intentar ver todos esos actores que actúan en el despliegue, porque recordando que al final es un tema de ámbito estatal y ámbito comercial, puesto que los operadores tienen esa potestad, pero sí que es verdad que nosotros estábamos haciendo esfuerzos ingentes en esa coordinación porque entendíamos ya desde el minuto 1, cuando entramos en septiembre, que el tener una buena red de telecomunicaciones en el Principado de Asturias era algo básico y fundamental, ¿no? Esta pandemia lo que nos ha hecho es darnos la razón, algo que ya sabíamos y que ya teníamos en mente, y lo que nos da también es, o nos marca una nueva hoja de ruta, donde si para nosotros esto era prioritario, ahora lo es más, ¿no? Nada más que se levante el estado de alarma y que podamos trabajar ya digo, con esta nueva normalidad, en cuanto la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia permita a los operadores hacer ese despliegue comercial que ahora tienen paralizado, obviamente por razones sanitarias, y que explico desde aquí, que mucha gente lo ha preguntado a lo largo de este tiempo y que lógicamente es bastante peligroso entrar en una casa cuando
Habéis visto que a los repartidores les exigen que nos lo dejen en el felpudo, que la gente que viene con comida nos la deje en la puerta y nosotros tengamos que salir a recogerla. Pues claro, imagínense alguien instalando un aparato de fibra óptica con una familia dentro, el riesgo que conlleva para el instalador y para la familia el no poder ver si lo que él manipula, lo que toca, lo que deja o lo que puede tocar y la familia, quiero decir, ahí la contaminación cruzada y el contagio. Por lo tanto, esperemos que cuando esto vuelva otra vez a la nueva normalidad podamos emprender esa carrera que se estaba llevando, ¿no? Nuestros planes de despliegue contemplaban como la erradicación de casi todas las zonas blancas, es decir, aquellas que tienen menos de 30 megabits por segundo a lo largo de este 2019. Hemos pasado 3 meses con esto. No os puedo decir si el diciembre del 2020, si diciembre del 2020 será la fecha o tendremos que retrasarlo, pero que por nuestra parte vamos a poner todos nuestros esfuerzos en evitar que este retraso que hemos tenido, este impasse, este paréntesis de estos meses de inactividad, se pueda suplir con un esfuerzo extra por nuestra parte y de las operadoras, y así lo vamos a intentar, evitando irnos mucho más allá de diciembre del 20, pero ya es algo que tampoco podemos asegurar. No obstante, de no poder asegurar esa fecha, intentaríamos primer trimestre del 21, ¿no? Sabemos que se han ido haciendo despliegues de fibra y eso no significa que llegue la fibra al hogar, sino que hemos visto cómo algunas operadoras pues, han ido haciendo despliegues de fibra óptica a través de fachadas, de zanjas, etcétera, etcétera, a lo largo de este tiempo, porque eso sí se permitía, estaban trabajando al aire libre, manteniendo las distancias y las medidas de seguridad e higiene pertinentes, pero no llegando nunca a la casa del usuario, ¿no? Y eso ha conllevado algunas, no críticas, sino solicitudes o peticiones de por qué estoy viendo que hay fibra en el pueblo y nadie me da el alta, ¿no? Yo tengo que pedir paciencia y disculpas. No pudimos abordar esto porque en marzo, pues muchas veces o en muchos casos nos quedamos ahí a la puerta. No nos hemos olvidado y no nos olvidaremos de este punto y de, como digo, antes era prioritario, ahora lo es más, ¿no? Entendemos que las telecomunicaciones hoy en día son un eje vertebrador básico de la población y una posibilidad muy, muy, muy buena para que pueda acudir gente a la zona rural, donde además, y eso lo vemos en Asturias y yo creo que también nuevamente lo pongo de ejemplo, donde hemos visto que el azote de esta pandemia, de esta ola de la COVID, ha sido mucho menor que en otras regiones, ¿no? Y donde se ha visto que la calidad de vida que hay en muchas zonas rurales pues es muy superior a zonas muy pobladas y por lo tanto muy atractivo ahora en la desescalada, y ya se está dando, gente que está buscando su segunda residencia o su primera residencia en estos lugares, ¿no? Y no puede ser que no teniendo una conectividad adecuada estos lugares no puedan ser competitivos a la hora de atraer talento y gente, ¿no? Sí, está claro que el futuro pasa por el teletrabajo, ¿no? Y tenemos que empezar a prepararlo. ¿Dónde quiere ver Asturias en 10 años? Pues mira, yo Asturias en 10 años la quiero ver en un mapa, en el lugar en que corresponde, ¿no? Donde hemos visto que a lo largo de estos 2 meses hemos sido pioneros y líderes en algunas de los proyectos puestos en marcha. Quiero ver en el lugar que se merece a Asturias en cuanto a su capacidad de investigación, en cuanto a su capacidad de patentes e innovación, en el número de empresas y empresas de base tecnológica que tenemos por habitante, decir que es de los ratios más altos. Quiero poner Asturias de relieve en que la mortalidad de esas empresas es muy inferior al del resto de regiones de España, donde vemos que es un lugar muy interesante para poder vivir, donde hay muchísimos municipios que con esas telecomunicaciones, que algunos de ellos ya las tienen, porque hay que decir que Asturias es la 5ª comunidad autónoma en penetración de banda ancha por cada 100 habitantes. En Asturias es la primera región donde más televisión de pago hay por cada 100 habitantes. Quiero decir, hay ratios que nos hacen ver Asturias puntera,
Sin embargo, quiero ver también a una Asturias que se crea lo que es, que su empresa, su población de verdad se crea lo que es. Asturias es para sentirse muy orgulloso, como ya he dicho, de todo ese ecosistema y de mucho otro ecosistema que no es innovador, sino que es más tradicional, más cercano al campo, que también tiene que tener su punto de innovación, pero que obviamente ha respondido, y como hemos podido ver, pues de una manera ejemplar a lo largo de esta pandemia. Yo creo, sinceramente, que lo que tenemos que intentar es creernos lo que somos, porque una vez que nos lo creamos, veremos dónde nos vamos a poner. Y Asturias tiene un lugar reservado. Ya lo ha tenido a lo largo de su historia, que ha sido muchas veces pionera en muchísimos campos, y yo creo que Asturias tiene un lugar, o espero que tenga un lugar reservado en la historia para poder hacer o poder transmitir que de verdad esa Asturias es competitiva y es pionera en muchísimos campos, ¿no? Ha de ser la ciencia, la investigación y la innovación uno de los pilares de esta reconstrucción que viene. Sí, yo creo que soy un total convencido de que la ciencia y la innovación y la investigación, esa transferencia de conocimiento desde la investigación a la empresa, una empresa transformada digitalmente, una empresa abierta a los cambios, una empresa que de verdad vea esos productos, esos servicios, esas innovaciones que le lanzan desde algunos sectores, y sinceramente creo que la ciencia, primero, va a ser quien nos saque de esta, eso lo tenemos clarísimo, es decir, al margen de todos estos estos pseudocientíficos que han hablado a lo largo de esta crisis de diferentes modelos para erradicarla, hemos visto que solo esos proyectos de investigación van encaminados a evitar que el ser humano se contagie o a evitar que haya una tasa de mortalidad como la que hay ahora, o a lograr que algún medicamento nos logre o nos sirva para parar esta enfermedad. Y va a ser la ciencia, la innovación, junto con la industria, las que saquen de esta crisis económica que todos nos auguran y que esperemos que sea en V, con una subida muy inclinada, y nos haga salir de ello cuanto antes, ¿no? Por recordar algún dato y deciros algún ejemplo que ya hemos visto a lo largo de nuestra historia. Corea del Sur, que llegó a ser uno de los países más pobres de la Tierra, se planteó en un momento determinado de su historia invertir en I+D+I muchísimas cantidades ingentes de dinero, ¿no? Actualmente invierten casi el 5% de su Producto Interior Bruto en I+D+I. Comentaros que desde los años 50 hasta aquí ha pasado de una renta per cápita que apenas rozaba los $100 en aquel momento a más de $36.000 actuales. Ese crecimiento tan brutal de renta per cápita no lo ha hecho ningún otro país en el mundo. Eso, para que se haga una idea a la gente, es como si en España cobrásemos ahora mismo pues, como 10 o 20 veces más de lo que cobramos ahora, ¿no? Nosotros aspiramos a que Asturias pueda llegar a ese 2% de PIB en I+D+I, y que esto tenga un reflejo claro en sueldos, calidad de vida, sensación de bienestar, porque al final es una rueda donde vemos que cuanto más dinero se invierte, más retorna a la sociedad, ¿no? Y que la gente vea que esta inversión en ciencia es necesaria y además es sumamente interesante y con sumos y amplios retornos sociales, ¿no? Bueno, pues muy interesante charla, Iván. Estaríamos seguramente charlando más tiempo porque la innovación es bastante extensa. Pero bueno, queremos darte las gracias por participar en este espacio y nada, esperemos que la próxima vez sea físicamente, no virtual. Muchísimas gracias, Carlos, y un fuerte abrazo a todos y a todas. Gracias, Iván.